Buenas noches a todos y todas. Graben. ¿Dónde está Cristel? Eh, vamos a, vamos a abordar el tema de la nueva Asamblea Legislativa y bueno, y de acuerdo con lo que ya veíamos, qué tan nueva. Tenemos que, van a compartir el espacio José Eugenio Stott, que generalmente le decimos Monchi, y es un analista político. Hoy vi una propaganda promotora de una actividad mañana donde decía que junto a Rodrigo Noriega son uno de los titanes de la opinión pública. Sí. Así que realmente es muy importante que esté con nosotros analizando el tema. Y él es un científico social, analista político. Reka Chandiramani. Reka es periodista. Reka es una periodista que se ha destacado por su trabajo de investigación, eh, con las manos en la data, que hemos tenido acceso muchas veces a sus entregas, a su trabajo. Es periodista en medios nacionales, TVN, por ahí la conocí yo al inicio, TVN, La Prensa, está en TV Sur. Y bueno, y recientemente ha sido publicado el trabajo que ella con Ana Teresa Benjamín han desarrollado sobre las situaciones de violencia hacia ambientalistas durante la lucha contra la minería en Donoso. Así que vamos a estar con ellos dos en este tema sobre la asamblea, que como todos sabemos se supone que es la base de la democracia. Los 71 diputados responden a una representación que hace la sociedad, que hacen los electores en estas personas, y que se supone que todo su accionar debe ser ampliamente democrático, cosa de que no ha sido así siempre. La Asamblea durante muchos años ha estado cerrada para la población, incluso con cercas de metal para que la población no llegue. Entonces, esa democracia como que se nos fragiliza, ¿no? También la Asamblea tiene la función de fiscalizar y controlar, sobre todo para que la estructura gubernamental funcione de acuerdo a garantizar los derechos de la ciudadanía, cosas que también quedan no pocas veces en entredicho. Tienen el papel de legislar y garantizar el desarrollo del país. Y también hay muchos proyectos de ley que nos dicen que eso es cuestionable en no pocas veces. Entonces, estas funciones se enfrentan a dudas por parte de la ciudadanía, y sobre todo porque hemos encontrado en el pasado, y eso es lo que ustedes van a explicarnos ahora, si la ineficiencia, si la burocratización que hemos conocido en esa asamblea se mantiene, igual si las situaciones de corrupción y nepotismo se van a mantener, si la desconexión con la ciudadanía continúa. Ellos han generado mucha desconfianza al extremo que en muchos de los rankings que se hacen sobre la popularidad de las distintas instituciones siempre queda muy mal la asamblea. Entonces, también falta de rendición de cuentas, impunidad, en fin, todo el tema del solapamiento entre la Corte Suprema y la Asamblea, en donde pareciera haber un pacto de no agresión, que también es extremadamente criticable. Entonces, a partir de toda esta situación que hemos conocido en la Asamblea, nos toca ahora analizar qué pasa con este nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Para ello los dejo con Reca, tú primero. Claro, uno,
Bueno, buenas noches. Sí, un gusto, bueno, volver a estar aquí. Como bien dijo Juana, ¿no? La introducción es, creo que el análisis todavía de lo que va a pasar en la asamblea puede ser un poco prematuro, ¿no? Pero si hacemos algo con lo que ya hemos podido ver en estos 24 días, creo que lo que ha cambiado prácticamente es la forma, pero el fondo sigue igual. Entonces, bueno, vemos personajes que han regresado, que habían salido ya prácticamente, yo no había escuchado hablar mucho, de Cheyo Gálvez, regresa ahora como presidente de la Comisión de Presupuesto. Eh, la deja un miembro históricamente del PRD que la tenía controlada y por la semejanza de estos personajes, de estos dos diputados, pues no pareciera que el control que se tenía de la Comisión de Presupuesto vaya a cambiar mucho. Sí, en la forma, más no en el fondo. Ahora, sí hay que decir, no se le ha criticado al diputado de RM que no está capacitado, no tiene estudios, pero eso yo creo que no es como el punto, ¿no? Porque se supone que en la asamblea debe estar el pueblo representado. Entonces, el hecho no es que no tenga los diplomas, ¿no? El hecho es cómo hemos podido ver en esta toma de la asamblea la alineación de todos los partidos que se pueden decir tradicionales, le podemos decir bien también la partidocracia, cómo todos se dividieron estratégicamente en las elecciones para llegar a la presidencia. Cuando llega a la presidencia, el candidato Mulino de RM, también en un proceso inédito, donde no hubo escogencia en unas elecciones primarias de su propio partido. Todo esto va poniendo, ¿no? Ingredientes en un panorama general. Y llegan estos diputados, llega una mayoría de jóvenes independientes que pueden marcar una diferencia, por lo menos creo en el discurso, quizás van a ser unos elementos que van a abrir un poco esas puertas que estaban cerradas, vamos a ver quizás más Acá un denuncias. segundo. Ajá. Cristel, ¿puede cerrar el micrófono de Emérita, por favor? Yo estoy aquí, ¿por qué no salgo en la pantalla? Sí Sí, sale, sales en la pantalla. en Está Pero yo vivo no bien. me y a veo, todo color. yo no me veo acá. Pues Bueno, bueno, usted es ciego. Acá. Eso, no, de no, eso está no bien, no, tenemos no, o culpa. sea, yo no me veo Pero nada. usted está en la pantalla, se le ve muy guapo, muy Ok, atractivo. bueno, Ahí estás, se te ve. Ahí se sí, le sí, pero, ve. pero es que no estoy registrado bueno, detalles. Sigamos, disculpen. Digamos, Acá, Ya. quiero aprovechar el corte para cómo vinculas toda esta relación con el inicio de la asamblea cuando eligen sorprendentemente a la señora Dana Castañeda. Bueno, yo creo que sorpresa tanto así no fue, ¿no? Porque ya había una alineación en el momento que el Partido Panameñista, que el Cambio Democrático, ellos eh, se quebraron y se plegaron desde el primer día al partido ARM, ¿no? Al nuevo presidente. Entonces ya eso marcó, siempre hay una directriz, ¿no? Usualmente hay una directriz desde las cúpulas de los partidos a los diputados, ¿no? Porque los partidos que pierden la presidencia básicamente les quedan como columnas de poder los diputados que sacan en la asamblea, ¿no? Entonces, estos discursos de que sí vamos a garantizar la gobernabilidad, ya estaban diciendo que obviamente iba a haber una nómina de consenso, ¿no? No me sorprendió simplemente lo rápido que fue. Entonces, claro, las negociaciones que se hicieron por detrás no las vemos y aparece entonces como si fuera sacada del sombrero, ¿no? Dana Castañeda, que es una diputada que conoce al presidente Mulino desde los partidos en los que él estuvo, eh,
Unión Patriótica y el otro partido antes de haber estado en RM, ¿no? Y antes de haber estado en Cambio Democrático, ¿no? Entonces, eh, eso parecen como actos de magia, más lo que se estaba cocinando detrás, es como lo que daba para que diera ese resultado, ¿no? Igual que el control de la Comisión de Presupuesto, también era como un poco inocente pensar que el gobierno iba a ceder eh, el control de esa comisión tan importante a, pues, al movimiento, al grupo Vamos, que es la nota discordante, ¿no? En la asamblea. Ok, Así que como quien dice, pues eligieron a los malos conocidos en vez de los buenos por conocer. así mismo. Monchi, sobre esta parte, el inicio de la asamblea. Bueno, yo tengo la mala costumbre de remontarme un poquito atrás, porque la historia nos puede dar pistas para entender el presente. Venimos de unas elecciones generales inéditas, ¿verdad? Unas elecciones realmente asombrosas, 8 candidatos, una candidata independiente saca más votos que el candidato del partido más grande de la historia de la República de Panamá. Eso fue para mí de verdad sorprendente. Sabía que Gaby iba muy mal, que no tenía ninguna oportunidad, pero que Zulay Rodríguez obtuviera más votos que él, dice, del hundimiento catastrófico del PRD, que hasta allá yo pensaba que iba a ser una derrota, pero no pensaba que iba a ser tan grande. Hay que pensar que al margen de esas elecciones inéditas, también hay una elección presidencial, tal como señala Reca, inédita, ¿verdad? 3 días de las elecciones se valida la candidatura del hoy presidente de la República, sin vicepresidente. Y eso también es inédito en la historia política electoral de Panamá. Y el resultado de todo esto, a mi juicio, tenemos un gobierno inédito. Eso y un pollo con huevo. Un gobierno inédito, ¿verdad? Muy complejo, en el que vemos que en la Asamblea ha habido un bloque de la partidocracia, de los partidos tradicionales, que han dejado de lado su lucha por la rapiña para unificarse ante un peligro evidente. Y eso es lo único que explica esa unificación, ese bloque. Ese bloque del pasado lo explica la conciencia del peligro. Y el peligro también es algo inédito. Jamás, nunca se había producido una situación tal como para que 20, súmele unos cuantos que bailan ahí un poquito, pero 24, 20 de Vamos y 4 más, constituyen un bloque. Un bloque que a mi juicio, y lo voy a decir tal como lo pienso, aunque esté equivocado, porque es que lo pienso así, y si no, pues que se me den elementos para corregirme, ¿no? Es el movimiento más fuerte y democrático que hemos tenido en la historia de la República de Panamá. Así de sencillo es esto. ¿Por qué? Porque son elementos de capas medias. Capas medias significa asalariados de cierto nivel, por lo tanto con cierta cultura, trabajadores con ciertos niveles salariales interesantes que aspiran a cosas mejores y que tienen mayor conciencia de la situación del país. Y por lo tanto, esto se ha transformado. En estas elecciones lo que hubo fue un rechazo tremendo que ya indicaban a los partidos tradicionales, a la partidocracia, que ya lo indicaban las encuestas del CIEPS. Casi el 65% de los panameños decían que querían un cambio radical. ¿Cómo se interpreta eso de un cambio radical? No solo es un cambio radical en sus condiciones de vivencia,
su condición social, sino incluso un cambio radical políticamente. Y eso a mí me parece de verdad extraordinario, un fenómeno nunca antes visto en Panamá. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, yo esos interrogantes no me atrevo a responderlos con vamos, porque yo no tengo bolas de cristal que me indiquen cuál será su curso, ¿verdad? No tienen un curso fácil, pero es un bloque independiente que ha asustado de tal manera al bloque dominante que se han unificado dejando al lado todas sus peleas por la rapiña del presupuesto general del Estado. Esto es, a mi juicio, una descripción objetiva de lo que tenemos ahí. Son jóvenes inexpertos políticamente, esto es otro elemento que hay que valorar, ¿verdad? Porque eso nos indica que de verdad es una gran incógnita hacia dónde van y cómo van, porque a ellos los va a definir no solo la lucha democrática por la transparencia, etcétera, porque ellos utilizan conceptos como lo bueno para el país, lo mejor para la sociedad, pero no definen qué es lo bueno para el país. Pero ellos se van a tener que definir cuando lleguen temas como el IBM y la Caja de Seguro Social. Ahí se van a definir fundamentalmente cuál es su tope, hasta dónde llegan. O si avanzan y van más allá de simplemente una lucha democrática. También lo va a definir, por ejemplo, el aumento del ingreso de la recaudación, porque el Estado necesita, no puede evitar aumentar la recaudación. Es más, es una exigencia de los organismos financieros internacionales. Pero hay varias vías para hacer eso. Una vía es simplemente subir el ITBMS, como hizo Martinelli en su momento, subir los impuestos o abrir una lucha clara y transparente contra la corrupción y contra la evasión de impuestos. Y eso los va a definir también. ¿En qué camino apoyan o en qué camino defienden? Eso va a definir el futuro de Vamos. Por lo tanto, pero en este momento, de verdad están dando un ejemplo de honestidad, de valores, a lo que hablaba Ligia hace un momento, la falta de valores, ¿verdad? Había quien decía, no importa quién, que los valores de una sociedad son los valores de la clase dominante. Y evidentemente, si la clase dominante es corrupta hasta sus tuétanos, ¿qué podemos esperar de aquellos a los que ellos dominan? Entonces hoy nos encontramos con una asamblea que ese bloque de los partidos tradicionales que se ha unificado, ¿verdad? Hubo en la elección de la presidenta de la asamblea un par de loquitos del panameñismo que votaron, y lo llamo loquitos en el buen sentido de la palabra, es decir, que se escaparon del redil para votar por Vamos. Eso se acabó. A partir de ahora, eso se acabó. El bloque va a ser monolítico, tan monolítico que ahí tienen a las principales presidencias de las principales comisiones de la Asamblea en manos de ese bloque. Y en manos de lo peor de ese bloque. Lo que yo creo que molesta, no digo que enfurezca, pero sí molesta aún más a la sociedad. Porque recordemos que primero ellos sufrieron una derrota importante en las elecciones. El número, una mayoría de diputados que controlaba el PRD desapareció. Se han quedado reducidos las bancadas de los diputados de los partidos tradicionales, ¿verdad? Y por lo tanto, ellos tienen una necesidad terrible de mantenerse unidos, porque saben que el peligro que existe de que avance Vamos es muy grave, es muy serio. Y yo pienso, por tanto, que esa asamblea va a ser un choque entre lo viejo que está muriendo y lo nuevo que están haciendo, muy fuerte y permanente, que no va a cambiar. No sé si Vamos en algún momento entenderá que hay una sociedad que los mira, que los apoyó, que les dio el voto, y que esa sociedad está dispuesta a manifestarse, a movilizarse. Yo no sé si ellos lo ven, no sé si lo toman en cuenta,
pero es que lo que está ocurriendo es realmente preocupante para el país. Esta mañana incluso Rodrigo Noriega hacía un análisis de lo que significaba el control de la Comisión de Credenciales en manos de Shirley Castañeda. Eso es gravísimo. Cualquier persona, no tiene que ser ni abogado, cualquier persona puede ir y poner una denuncia contra la magistrada presidenta de la Corte y eso va a la Comisión de Credenciales, que es la que decide si hay méritos para ser investigada. Y esa señora es abogada del señor Ricardo Martinelli, que ha jurado a muerte que él se va a vengar de esa presidenta de la Corte que lo ha hecho sufrir tanto, según él, que lo ha perseguido, según él. Por lo tanto, esa señora va a actuar en función de ese interés. Y ese interés es sacar a Martinelli de la cárcel, eliminar ese juicio, hacer un nuevo juicio en el que salga absuelto. Por lo tanto, es realmente muy peligroso lo que ha pasado en la Asamblea. No es cualquier cosa. Es muy grave y muy peligroso. Esto es lo que yo puedo decir y que esto es lo que podemos esperar a partir de ahora en la Asamblea. A mi juicio, pues. Reca, ¿cómo valoras esta situación que se ha dado de estos dos bloques en la Asamblea? Bueno, yo creo que todo el debate en la Asamblea es sano. Es precisamente lo que se busca, ¿no? Que no haya, el problema es que haya un consenso o una fuerza rápida. Ahora, los privilegios que defienden los partidos tradicionales, que usualmente eran los que se turnan en el poder, ahora también creo que hay que hacer una acotación, ¿no? Ver a RM como algo diferente también es un error, ¿no? De juicio. Entonces, son partidos que, bueno, en algún momento entró Cambio Democrático a ser una tercera fuerza y quedó, pues, esta triada configurada que ahora ha vuelto con otro nombre y cambian, ¿no? Como las caras, las máscaras, pero al final son lo mismo y lo vemos claramente ahora con el panameñista, con el Cambio Democrático, con el PRD, con RM, todos se han puesto de acuerdo para votar y seguir dominando entonces en la Asamblea. Creo que tienen pues un reto grande, también oportunidades grandes estos diputados. Muchos panameños y panameñas han puesto sus esperanzas. Hay algunos que tienen un poco más de experiencia que otros. Es un poco, ¿no? De ver cómo se van a desarrollar y cómo se van a sostener ellos, ¿no? En cada sesión, en las comisiones, cuál van a ser sus expectativas reales a las que van a aspirar, ¿no? Creo que por allí un poco, ¿no? Pero son definitivamente una fuerza importante, ¿no? Que ojalá no se dejen absorber, ¿no? Por el sistema. Y también esto, ¿no? También verlos como un solo bloque. Yo me imagino que tendrán pensamientos distintos de la A a la Z, ideologías diferentes, y llevar esta fuerza no unificada, pero al final hay que personalizar, ¿no? A cada diputado por lo que piensa. Es también como un gran reto, ¿no? Ser una fuerza política, pero ya vemos, por ejemplo, el diputado Cedeño dijo, llegó a la asamblea apoyado por un partido y después dijo, no, yo soy un ente independiente. Después solicitó una licencia para algo que él mismo había demandado de inconstitucional. Entonces, luego como que se arrepiente. Entonces, se ven como unas inconsistencias que son atribuibles perfectamente a una sola persona, pero eso va quebrando a la imagen que todo el mundo quiere ver afuera de Vamos o de los diputados que llegaron por la libre postulación como un gran bloque que va a hacer la diferencia y que van a, pues, prácticamente ser como los héroes que nos van a salvar de los otros diputados de la partidocracia, ¿no? Yo creo que hay que dejar pues, esa parte idílica, ¿no? De que un poco los convierten en superhéroes, ¿no? Porque el aterrizaje va a ser forzoso y ya creo que lo estamos viendo.
Además, las preocupaciones que hay en algunas personas que uno conversa es que, igual que sucedió antes en el pasado, cuando Martinelli fue presidente, que compró a muchos diputados, que esto se pueda dar, ¿no? Entonces, sí, sí es muy complicado, es muy complejo. Además, Monchi hablaba de que no se puede en este momento pensar en qué va a ser, qué va a pasar en el futuro con esto, ¿no? Pero sí todo este inicio de la asamblea nos genera muchas preocupaciones porque ha hecho añicos esperanzas y lo que menos nos esperábamos era, bueno, un Chayo Galvo en la comisión de presupuesto y al mandadero de Ricardo Martinelli dirigiendo la batuta en la asamblea. Entonces es realmente indignante que a pesar de todo el esfuerzo ciudadano por transformar y un poco la ilusión que inicialmente nos brindó Vamos, esa bancada de 20 independientes, como que comienza a darnos mucha angustia. Creo que comparto las angustias que tenía Ligia al inicio, ¿no? De que estábamos ilusionados que las cosas iban a cambiar en algo y de repente, bueno, nos encontramos con Cheyo Galvez otra vez. Y la pregunta es, ¿esto se mantendrá? ¿Son dos bloques? ¿Se van a mantener? Y los peligros, es decir, Monchi terminaba con una reflexión fuerte, ¿no? De que la situación con la Corte Suprema de Justicia y las ansias de vengarse y todas esas cosas, además que no está dentro del tema de la Asamblea, pero lo que pasó inicialmente con los fiscales que tuvieron a su cargo los casos emblemáticos. Es decir, hay algunas cosas que ya nos están hablando de que esta es una situación compleja y que tenemos como el enlistado ese que hablaba Monchi, ¿no? Caja del Seguro Social, situación fiscal, minería, es decir, todas esas situaciones que nos preocupan muchísimo y que necesitamos una situación distinta frente a ese tipo de problemas, ¿no? No queremos otra vez una asamblea cercada por barrotes en donde no se pueda acceder y mostrar nuestras posiciones. Enoch está desesperado por dar su opinión. Que la No, dé, no, que la dé. no, yo quisiera un poco matizar algunas expresiones. Yo colocaría abajo dentro del contexto post-invasión. Yo creo que es importante hacer una distinción entre los asedios de los sectores, actores y expresiones políticas durante el régimen militar, que es un Estado y una relación de poder distinta a la que tenemos hoy, bajo la premisa que son las relaciones de poder y los estados lo que de alguna manera definen las características de los actores y las formas mediante las cuales los actores se van a expresar. Así que yo, bueno, pensaría, vamos básicamente en el contexto post-invasión. No hay duda de que antes de el contexto post-invasión hay manifestaciones muy importantes de asedio, de constitución de sujetos y actores muy importantes, pero en contextos y con características e identidades diferentes. Y ese elemento con la cual yo quisiera comenzar. Lo segundo es que vamos a una anomalía. Es un elemento producto de una degradación tanto de el régimen de partidos como del régimen presidencial. Yo creo que ambos son elementos consustanciales y que se degradan o se refuerzan mutuamente en este proceso. No me parece o no creo que sería conveniente, digo, no es útil analizar a la partidocracia y su expresión en el espacio de la Asamblea al margen del régimen presidencial. Quizá que hay una información estructural o estructuralista o institucionalista de pensar la totalidad y la articulación entre el régimen presidencialista, el régimen
de partidos en su degradación, partidocracia, la corrupción, como una visión o como una condición sistémica. Yo creo que la crisis es una crisis que atraviesa todo el sistema. Y en tanto atraviesa el sistema, compromete al régimen presidencialista y la estructura de poder que en él se expresa. Vamos, es la expresión quizás anómala de una posibilidad poco viable de alterar un sistema que está blindado y que está articulado y reforzado tanto por la Corte Suprema, tanto por el Ejecutivo, tanto por la Asamblea. Hay que ver este proceso, hay que verlo en esa totalidad. Ahora, se podría decir que la totalidad poco ayuda para entender los casos o las expresiones individuales o particulares. Y ciertamente que esta es la construcción política. Lo complejo de los políticos es construir políticamente relaciones entre lo que de alguna manera es condicionante en tanto sistema político, orden político, el régimen presidencialista y sus expresiones en otros niveles, y la acción de individuos, colectivos, sujetos y actores, ¿no? Lo que podía parecer como una determinación última en que lo estructural está definiendo de manera implacable la acción de individuos, por supuesto, no es lo que yo estoy planteando. Lo que estoy planteando es que hay un condicionamiento muy fuerte entre el contexto del régimen y la partidocracia y la corrupción, que esto significa como degradación mutua, y las posibilidades o acciones de vamos en este contexto. Y lo defino como una anomalía, porque lo dominante es la partidocracia. Y si uno va al código electoral o al régimen electoral, este es un régimen de partidos políticos degradado por un régimen degradado presidencialista. Hay un elemento en el código electoral, creo que es el artículo 4, quinto, que dice que los partidos políticos son funcionales a la nación panameña. Ese era el sentido y sigue siendo el sentido de todo el código electoral. Es decir, pensado para los partidos políticos sin ninguna posibilidad de ampliar espacios en otro orden de expresión que no sea en el régimen electoral que gravita y que domina. Y por supuesto las condiciones y limitaciones que esto tiene. Es decir, es un código que está pensado para favorecer a los partidos políticos y eso no es extrañar. ¿Cómo entrábamos aquí? Bueno, vamos a entrar en el marco de una gran crisis, ¿no? Que sigue siendo la crisis que tenemos hoy, expandida a otros niveles. Como cosa anecdótica, hoy el más corrupto de todos los corruptos, que es el amigo fiel, acaba de manifestar que la comisión que él preside, que es la comisión de gobierno, va a reformar o va a iniciar iniciativas para reformar el código electoral. Que él no cree en estas comisiones organizadas por el tribunal, donde se vincula la sociedad civil y hay distintos representantes muy respetables que van a pensar la política de otra forma. No. Ellos van a diseñar una camisa acorde a los intereses de esta partidocracia. Y esta partidocracia, vuelvo a insistir, no puede ser analizada en el contexto de la Asamblea al margen del Ejecutivo y al margen del régimen en su totalidad. Resulta complejo, por supuesto, bajar de nivel, desde escalar desde el nivel estructural y pasar a los niveles más particularizados o más, individualizados en términos de comportamiento de actores. Pero es que el proceso inverso es inútil. Es decir, ver el problema de la partidocracia al margen de la totalidad y no implicar al régimen presidencialista en este proceso creo que es el camino que no nos lleva a ninguna parte. Eso como cosa preliminar, después podríamos avanzar en otros detalles, pero sí, yo estoy de acuerdo, lo que viene es una cosa muy difícil, muy compleja. Esto de que hay que esperar 5 años para buscar un aseo distinto y reformar el país, esto no deja de ser la utopía sin fin, ¿no? Digo, una utopía es siempre un proceso que no tiene término, pero en este país esto es como plantearse una salida utópica de manera recurrente sin mayores posibilidades. Si esperar 5 años para que emerja un esfuerzo colectivo distinto,
en el marco de una caída libre de una descompuesto orden político, no sé. Bueno, gracias por escuchar. Monchi, ¿tú ibas a decir algo? Sí, 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 cómo no. Es decir, a mí me parece efectivamente lo que dice Enoch sobre la utopía de los 5 años para ir a reformar un régimen como este. Es tan utópico eso como esperar otra cosa. Porque ¿qué es otra cosa? La insurrección armada, pues, me parece aún más utópico. Esto es un proceso que se está dando en un sistema en crisis y el sistema eh, integra tanto el régimen presidencialista como el órgano legislativo que le corresponde, ¿verdad? Eso es evidente, es evidente. Y es evidente que Camacho está planteando un tema aquí gravísimo y muy importante como respuesta a un proyecto presidencial. El presidente de la República ha dicho con toda claridad, y yo puedo dar fe que es con toda claridad, ¿verdad? Que aquí va a haber una reforma constituyente de carácter original. Y lo vamos a ver, nos los creamos o no nos los creamos. Y yo me digo, ¿cómo se puede casar lo que dice Camacho o de dónde saca Camacho esa necesidad, aparte de la necesidad de ver cómo le corta la cabeza a otras expresiones de libres postulantes como Vamos, ¿verdad? Cómo los limita. Pero ¿cómo pueden ser dos proyectos distintos, uno dicho por el presidente de la República y encargado a un especialista en eso? O sea, que no se lo está encargando a iba a decir un payaso, retiro la palabra, no se lo está encargando a una persona partícipe de una concepción matrimoniada con este sistema constitucional, se lo está encargando a Miguel Antonio Bernal. Entonces, la pregunta es, ¿esto de Camacho de dónde sale? Porque es como confrontar una posición con otra. Camacho dice, yo voy a reformar el régimen, el sistema electoral, el código electoral, lo voy a reformar, ¿verdad? Porque hay que acabar con una serie de cosas, entre ellas con Vamos, con la posibilidad de que eso siga creciendo, ¿verdad? Mientras el presidente de la República dice, no, no, yo voy a una constituyente originaria. Entonces, ¿no será que esto es la respuesta de Camacho al planteamiento presidencial? En otras palabras, me estoy preguntando, el presidente de la República, esa persona que se sienta en esa silla, efectivamente tiene una política coherente a lo que está ocurriendo en la Asamblea, ¿o hay diferencias? ¿Realmente Mulino sigue siendo Martinelli o aquí hay diferencias? Esto es lo que yo creo que hay que examinar con mucho detalle y con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado. Hay planteamientos teóricos, históricos, por grandes pensadores, que sería muy útil traerlos a la mesa de la discusión para analizarlos y ver en qué ayudan a comprender la crisis en la que estamos. José Porque yo, Luis, por ejemplo, no puedo ¿lo entender conoce? cómo este presidente es el que plantea una reforma constitucional originaria, la unificación del sistema de salud, que ha sido una aspiración de décadas, y por intereses de la más absoluta corrupción no se ha materializado, y eso ha ido en contra de satisfacer las necesidades de salud del pueblo panameño, al menos de mejorarlas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con lo de la mina? Yo no me atrevo a decirlo, pero lo que sí puedo decir es que lo que él dice, yo no sé si se va a compaginar con lo que él haga, pero dice cosas muy distintas de las que hemos escuchado hasta ahora sobre el tema minero. Y vamos a esperar a ver qué dice sobre el IBM y qué dice sobre el aumento de la recaudación. Yo pienso que aquí no hay una unificación de criterios. Por ejemplo, Camacho no fue el candidato a la presidencia de la Asamblea porque Mulino lo impidió. Así de sencillo fue esto. Entonces, ¿cómo se nos aparece Camacho entonces ahora controlando el gobierno? Es decir, aquí hay diferencias, aquí hay choques. Esto es un gobierno que como mínimo tiene tres patas. Tres patas además que no son lo mismo.
que son cosas muy distintas. A mí no me pueden decir que la Cámara de Comercio, que tiene sus intereses empresariales, pero es que bueno, es que desde 1903 este país ha sido gobernado por intereses empresariales. O sea, cuando me dicen, ay, este gobierno es pro empresa, ¿y cuál no ha sido pro empresa en Panamá en nuestra historia? Es que no lo entiendo, de verdad que es que no lo entiendo. Y podría ir mucho más allá con esto, porque bueno, vale, muy bien, vamos a quitar el gobierno por empresa. ¿Cuál es el gobierno que quieres? Esto es lo que hay que preguntarse. Vamos a darle paso a Edgardo Víquez y después venimos con Reca. Yo Sí. quisiera un poco hacer una aclaración antes que Galo entre. Yo no estoy planteando la insurrección y la vía armada en absoluto. Es que nos dejas entonces No, desarmados. No hay no, no, ninguna no, posición no, no, ni por no, un lado ni por el otro. no, yo pienso de que sí, hay niveles de lucha y de asedio en la construcción de alternativas, ¿no? Claro. El espacio institucional de la Asamblea, sin duda que se construye en un espacio viable y tiene sus límites y creo que tendrá que mostrarse. Pero también está el espacio extraparlamentario, ¿m? Donde sí, que es un concepto que tú conoces muy bien, Moisés, que no implica necesariamente insurrección armada, implica la constitución de expresiones organizadas desde la sociedad civil, para utilizar este concepto tan genérico, pero bueno, convencional en este momento, donde sin duda habría que pensar en expresiones organizadas defensivas o ofensivas de la sociedad civil en función de una alternativa distinta, ¿no? Bueno, aquí hay un tema, por supuesto, de estrategia en términos de si el espacio parlamentario es el espacio adecuado o el espacio extraparlamentario sería un espacio a construir y necesariamente el viable. Totalmente. Ok, en eso para un poco matizar el tema de la lucha armada, que creo que no tiene nada que ver muy con lo que estoy No, es planteando. que hay quien la plantea, ¿no? O sea, hay quien la plantea. Lo segundo es el tema del carácter empresarial. Sí, sin duda de que Aproximación se instala, por supuesto, o sea, es una restauración conservadora oligárquica a nivel de el poder político. Bueno, un poco esto podría significar matices y modalidades distintas mediante la cual el bloque empresarial actúa y funciona dentro de el régimen político, el orden político, ¿no? Hay expresiones más radicales, hay expresiones más moderadas, sin duda de que es empresarial en toda su línea. Como lo fue Pero bueno, pero y como lo fue el nunca, anterior, y y desde no, pero sí, 1903 estamos en pero eso. ya, pero te lo voy a poner nunca en los 35 años el bloque empresarial sería expresado de manera tan pura como en este orden político de Molino, ¿no? Así. Que es empresarial a lo largo de posinvasión, por supuesto, de que hay una restauración conservadora, neoligárquica, claro, quizás los conceptos pueden ser muy agresivos y poco, bueno, poco adecuados en, en una forma, digamos, a veces matizada de plantear el tema empresarial, pero sí, Mochi, este es un régimen, yo diría, en su expresión más radical empresarial, ¿no? Este, y puedo dar, bueno, una razón, quizás no es la más importante, pero una razón. Es decir, bueno, lo dejamos para después para que Edgardo pueda opinar. Pero la mediación partidaria, lo he planteado en otras ocasiones, es importante para pensar en que los intereses empresariales quedan modulados y siempre de alguna manera matizados a través de las políticas públicas, ¿no? Como forma de intervención del gobierno en la sociedad. Vale. Y la expresión orgánica partidaria, ya sea panameñista o PRD, a lo largo de los 16 años, ha sido una mediación que ha atenuado la acción neoliberal de las políticas públicas, sí. Y eso hace una diferencia muy importante. Esa Hombre, mediación ha desaparecido. Nito entregó 450 millones de dólares a las APP. Sí, pero eso no cambia. Yo Sí, no creo que bueno, haya sido un gobierno que haya bueno, mediado. pero no vamos ahora a discutir los grados de presencia empresarial porque no tiene Claro que mayor no. sentido. Punto. No.
Lo que estoy diciendo es que este gobierno sí es un gobierno, diría, con una fuerte presencia empresarial. Y tan así, bueno, que los presidentes, el presidente de las cámaras están Están participando en el del gobierno, gabinete. están en el Pues sí, gobierno. claro, Sí, 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 cómo no. Están en el claro, por gobierno. supuesto, ¿no? Sí, Y gente de Martinelli, claro, enemigos de esos señores, están en el gobierno. Y gente independiente tiene en su mano el claro. Ministerio de Economía y Finanzas. Cosa que nos lleva, por supuesto, a analizar el bloque en su dimensión heterogénea y, por supuesto, Exactamente. contradictoria. Pues claro, en eso estoy de acuerdo. Por supuesto, claro. Demos paso a Edgardo Víquez. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, Buenas noches. compañeros. Bien, vamos a empezar de atrás para adelante. Sí, efectivamente todos los gobiernos desde 1903 pues han sido pro empresarios, pro oligárquicos, pero lo que causa más sorpresa es que por lo menos en este, o lo que pues, se puede percibir, es de que esa presencia empresarial, oligárquica, como se le quiera llamar, está muchísimo más marcada cuando se analiza precisamente, o bueno, no sé si es que soy un tanto joven para recordar un tanto el gobierno del Toro, pero al final creo que en el gobierno de Mulino solo la ministra de Trabajo podemos por lo menos decir de que es de un sector eh, distinto al de los señores, que simplemente pues salta a ver los apellidos que tienen, su trayectoria ha sido totalmente en la empresa privada. Lo otro, también para añadir, con respecto al tema de cómo se está manejando el gobierno. Bien, me parece, y eso ya lo hemos conversado, creo que es demasiado pronto. O sea, al final solamente llevamos que 24 días. Todavía es un tanto pronto, ya lo hemos conversado también. La primera prueba de fuego sin duda va a ser el tema del seguro social. A raíz de lo que se vea del seguro social, entonces podemos determinar en verdad cuál va a ser esa hoja de ruta. Y lo otro, con respecto a cómo se está manejando el gobierno, pues simplemente hay dos facciones. Una cosa es Mulino y otra cosa efectivamente es la asamblea. O sea, a mi juicio, la asamblea está siendo manipulada y controlada por el señor que está asilado en la embajada de Nicaragua. Y el objetivo, por lo menos, o lo que yo puedo intuir es, bueno, dejar a Mulino que haga su gobierno, porque al fin y al cabo él es el presidente, él fue el que ganó, y Martinelli pues solamente se va a enfocar en retrotraer lo que ya todos sabemos que es la sentencia, ¿no? La condena, mejor dicho, que tiene por todos estos actos de corrupción. Entonces, más que todo, por ahí va la línea. Yo hasta lo llamaría, en cierto modo, un pacto de no agresión. Encárguense allá de Martinelli y nosotros, pues, el gobierno central, o sea, Mulino, se va a encargar propiamente, pues, de las labores. Yo conversaba con un colega hoy, casualmente, de ese tema y realmente la responsabilidad que tiene Mulino, y me parece que hasta cierto modo lo está haciendo, es que moralmente está obligado a hacer un buen gobierno, a hacer un buen gobierno para precisamente lavarle la cara al status quo que se ha tenido en estos años, precisamente para evitar la irrupción de lo que ya vimos, de fuerzas, ya sea independientes o fuerzas Extraparlamentario. de otras corrientes políticas. Y por eso es que se ha rodeado pues, de este sector empresarial. Entonces, él no es que simplemente lo diga, es que realmente lo tiene que hacer bien. Porque recordemos que aquí, y se demuestra en la Asamblea con la presencia de esa veintena de diputados independientes, hay un quiebre en el sistema político, como ya se ha visto, el desgaste del sistema político, el sistema presidencialista, y entonces aquí la irrupción de esta bancada, pues lo que ha traído es este temor, y precisamente por eso, tienen que apostar el sector empresarial, el status quo, tiene que apostar a una continuidad. Por eso tiene, y yo le decía al colega hoy, Samulino tiene el deber moral inclusive de hacerlo bien. Así que bueno, eso puede ser pues prácticamente el aporte que dé. Yo pienso que la Asamblea va a encargarse de amedrentar en lo que pueda a la justicia para conseguir el objetivo y mientras tanto pues Mulino se encarga de lo demás. Sería eso. Reca, ya Bueno, estamos lo- sobre las 8. sí, lo mío es cortito. Yo creo que
claro, la negociación que tuvo que haber habido entre Mulino y Martinelli, también la estamos un poco viendo, ¿no? Cómo se está desenvolviendo ante nuestros ojos, cómo personas adeptas a él están controlando ciertos puestos en la Asamblea Nacional, puestos estratégicos que tendrían que ver con el futuro o sí, cómo termine el caso, ¿no? De Martinelli, que está ahora asilado en la Embajada de Nicaragua. Eh, versus cuáles son los puntos o las libertades, porque esto hay que ver. Mulino podrá ser, creo que tan libre como las circunstancias que Martinelli, porque recordemos que todavía él tiene un control que le podríamos llamar fáctico, que nunca lo ha dejado de tener, ¿no? De muchas estructuras, de muchas personas, pues pudo hacer un partido mucho más rápido. Muchas personas trataron de inscribir un partido y no pudieron. Este lo hizo en prácticamente nada de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso es también el papel, cuál va a ser el papel de la Embajada de Estados Unidos en todo esto. Muy preocupada al principio de que, no sé si de que hubiese justicia o por lo menos la apariencia de que se castigan los delitos en este país, ¿no? Entonces, estas pequeñas declaraciones que a veces las dicen como un desliz, los primeros discursos que dio el presidente cuestionó fuertemente la justicia, cuestionó la corte. Entonces, si vamos sumando todo esto, lo que decían los diputados cuando eligen a Shirley Castañeda como la presidenta de la comisión, piden libertad para Martinelli y todo eso, si los vamos uniendo, nos puede ir dando luces, ¿no? De por dónde se está cocinando o qué se está cocinando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Que no tengo una bola mágica para Nadie saberlo, tiene pero una bola mágica. Nadie tiene esa bola mágica. claro, hasta que no pase nos dirán que son conspiraciones. Mira, aquí hay muchas interrogantes que el tiempo es un tiempo muy corto. Yo diría que de aquí a diciembre se van a clarificar, se van a absorber. Hay muchas, de verdad. O sea, yo vuelvo y repito, hay cosas que a mí me llaman la atención. Entendiendo y reconociendo todo esto, como por ejemplo, bueno, ese gobierno empresarial, ¿por qué unifica el sistema de salud? Ese gobierno empresarial, ¿por qué hace tanto malabarismo con el tema de la mina? ¿Verdad? O sea, ni sí, ni no, ni cerramos para abrir, ni abrimos para cerrar. Eh, eh, ¿Qué pasa con el IBM, no? O sea, ¿cómo vas a hacer una reforma del IBM procurando el menor daño a trabajadores? Palabras del presidente, no mías, a trabajadores, a empresarios, y el Estado va a tener, o sea, los cotizantes, es decir, el Estado va a tener que poner mucho dinero más. Es decir, ¿cómo dices esas cosas? Es decir, ¿eso qué significa? Eso es el gobierno empresarial. ¡Aleluya! De verdad, aleluya. Imagínate el gobierno no empresarial de Nito lo que ha entregado en centenares de millones de dólares a sus adeptos con los auxilios económicos. Los centenares de millones de dólares que tiró con la descentralización paralela, la corrupción de todo el sistema de alcaldías y municipios. Son miles de millones de dólares que un gobierno semi-empresarial. No, yo quiero ver de aquí a diciembre qué es lo que va a pasar aquí, porque de verdad que no lo sé. Ni sé hasta dónde llegan las contradicciones entre el presidente Mulino y y el bloque, digamos, de la partidocracia. No lo sé. Porque además este es un país muy presidencialista, como Enoch siempre ha venido remarcando, con un peso enorme del presidencialismo exagerado. Y por lo tanto aquí, si un carro choca a otro, todo el mundo mira y dice, ese fue Mulino. Todo el mundo mira hacia arriba. Es Mulino porque las calles estaban mal y tienen huecos.
Todo es el presidente de la República. Todo, que de alguna manera lo es, no lo vamos a negar, pero las cosas tampoco son así, ¿verdad? Entonces, en este poder presidencialista tan absoluto, es tan, el señor que está sentado en esa silla no existe. No, ese señor tiene poder, y un poder para él. Y ese señor es el que dice que aquí va a haber una reforma constitucional que la empresa privada ha renegado de ella una y otra y otra y otra vez. Y se le entrega a un tipo del que le tienen terror los empresarios, que es a Miguel Antonio Bernal. Yo de verdad que hay cosas que no las entiendo. Yo cierro mi intervención para no quitarles tiempo, haciéndoles una sugerencia. Hay un señor, un gran pensador, uno de los fundadores de la ciencia política moderna, que se llamó Antonio Gramsci. Ese señor desarrolló un concepto inédito hasta entonces. Desarrolló varios, por supuesto. La revolución en Occidente y en Oriente, él dijo, son cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Lo que se hizo en Rusia, por Dios, hacerlo en Occidente ni pensarlo, eso sería de locos. Y explica por qué, además, cómo era el Estado zarista y cómo es el Estado burgués del sistema occidental. Y así desarrolló muchos conceptos que fueron entonces realmente originales, novedosos, impactadores, que luego después han tenido un gran debate contemporáneamente, además, ahora, no hace mucho. Grandes pensadores han escrito incluso libros, un montón de libros sobre los conceptos que él elaboró. Pero hay un concepto que yo me gustaría, porque se lo pueden preguntar a eso de la inteligencia artificial. A mí me la han instalado, las que no hay que pagar. Y coño, es interesante. Yo pensé que era broma y no, es interesante. Una cosa que se llama revolución pasiva. Yo creo que sería conveniente, entendiendo que la teoría, que la realidad no se Transformismo. adapta a la teoría, es la teoría la que se tiene que adaptar a la realidad. Eso empecemos por allí. Sí, es el nuevo transformismo. Sí. ¿Verdad? Y es interesante eso porque pudiera ayudarnos a entender, no digo de forma inmediata, pero va a depender de cómo se desarrollen los acontecimientos de aquí a diciembre. En enero se anuncia la constituyente originaria. Y de aquí a enero deben haberse puesto las bases de la unificación del sistema de salud. Y de aquí a enero tiene que haberse decidido qué se va a hacer con el IBM y la Caja de Seguro Social. Y también de aquí a enero se tiene que resolver el problema de cómo se aumentan los ingresos, la recaudación, porque se lo están exigiendo las empresas multinacionales financieras. Y por lo tanto ese es el periodo que yo me doy, bueno, cada cual que se dé el que quiera, si es que quiere darse periodos, para entender un poco más en profundidad qué es esto, porque esto es una cosa inédita. Esto no es una continuidad de los regímenes que hemos tenido hasta ahora por diferencias que haya habido entre unos y otros. No, esto es una cosa inédita. Y yo creo que ese concepto de revolución pasiva yo sugiero y recomiendo que lo estudiemos. Es muy interesante, porque quizá nos ayude a entender en diciembre, de aquí a diciembre, qué es lo que está pasando aquí o qué es lo que no está pasando aquí. Y con eso yo ya termino mi intervención. ¿Alguna de las personas tiene alguna pregunta, algo que quieran decir, observar? ¿Nadie? No, yo creo que yo me quedo en esa situación que han planteado de un gobierno que tiene por un lado la asamblea y por el otro lado el gobierno central, ¿no? O sea, Mulino como algo distinto, RM como otra cosa que controla a la asamblea. Pero sí, me parece que todavía tenemos muchas interrogantes sobre qué es lo que está cocinando, como decía Reca, ¿no? ¿Qué es lo que está haciéndose y que no logramos ver
con claridad aún. Tomás, ¿usted iba a preguntar algo? ¿Iba a decir algo? Yo iba a hacer una pregunta. Pregunte. Si en realidad se piensa que el presidente Mulino está durmiendo tranquilo con la presidencia de la licenciada Castañeda y de Cheyo Gálvez. A mí me parece que es un bofetón muy fuerte a la magistratura, a la posición de presidente, y me parece que estamos en una situación de confrontación que cualquier cosa puede pasar. Yo entiendo que el presidente Mulino tiene una deuda real, una deuda moral con Martinelli por haber sido quien le dio la plataforma para escogerlo como presidente. Sin embargo, también debemos reconocer que el presidente Mulino también tiene corazoncito. Y nuevamente, lo que está sucediendo no está bien, no puede ser del agrado de nadie. No lo es para nosotros, no lo puede ser para las personas que están encarnando el problema. De manera que, cierto, de aquí a diciembre yo creo que vamos a ver muchas cosas, pero pudiésemos también esperar algunas manifestaciones, algunos exabruptos, producto de este enfrentamiento que no nos puede llevar a buen puerto. Eso es todo. Gracias. Muy bien. ¿Listo? Hemos completado 1 hora de este conversatorio. En 15 días tenemos el siguiente conversatorio. Aún me da la impresión que vamos a ir por la constituyente a comenzar a pensar sobre eso. Siento que eso está cocinándose. He visto en los periódicos las referencias y las entrevistas a Miguel Antonio Bernal que pareciera que eso va a ser una realidad. Así Va a que ser, tenemos que prepararnos porque hay que participar. claro, Es la constitución que nos va a regir en todo caso, ¿no? Y no puede ser el producto de 4 o 5 iluminados. así es. Ujú. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Bye, nos vemos en 15 días.